Vamos a votar por el próximo presidente. Los venezolanos votaremos, los venezolanos votaremos, los venezolanos votaremos. Vamos todos a votar. ¡Pila el lobo! Por Venezuela, vota tricolor. Vota tricolor. Vota tricolor. Vota tricolor. Vota tricolor. Vota, 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 vota. Existen tres palabras que crecí escuchándolas durante toda mi vida: chavismo, oposición y dictadura. En Venezuela tiene su hora, y es que llegó la hora del pueblo. Y es que era imposible dejar de hablar de política, porque incluso si no querías saber nada de eso, a donde sea que estuvieses, en el metro, en el bus, a pie, en clases, en el trabajo o hasta en el cine, las personas y el mismo sistema te hacían partícipe. Nadie escapaba de ese tema. Nueva York. Es como esa canción popular que está pegada en el momento y aunque nunca la has reproducido por tu cuenta propia y quizás hasta ni te guste, terminas sabiéndote la letra de memoria porque todo el mundo la escucha y tu subconsciente sin querer se la aprende. Algo así es la política en Venezuela. Y quizás no parezca la gran cosa, pero sí lo es, porque no era solo conversar sobre el gobierno o la oposición, era una enfermedad que te absorbía sin que te dieras cuenta, porque si tú, por ejemplo, no apoyabas al chavismo, desde ese mismo momento, tus amistades, tu relación y hasta tu propia familia se tenían que basar en que tampoco podían apoyar al chavismo, ya que si te enterabas que alguien a quien apreciabas muchísimo resultaba ser un chavista, algo dentro de ti se rompía, ya nada volvía a ser lo mismo. Y en parte eso era uno de los mayores objetivos de Chávez, la separación y el odio entre todos nosotros. Yo, por ejemplo, viví unas cuantas reuniones, tanto de amistades como de familiares, que terminaban peleándose hasta dejándose de hablar simplemente cuando se tocaba el tema de política. Y bueno, estoy contando las cosas más que todo en pasado porque ya yo llevo 2 años fuera del Venezuela. Y honestamente siento que me he desinfectado un poco de eso. Pero incluso estando lejos es como si ese tema o esa cosa de la política te persiguiera a todos los lados que fueras. Y hoy por hoy son las noticias las que andan en todos los medios simplemente hablando de la intervención, la posible intervención que pueda hacer Estados Unidos en Venezuela para poder capturar a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López y así poder pues destruir este cartel de los soles del que tanto se ha hablado últimamente, ya que estos tres vendrían siendo prácticamente los jefes, las cabezas principales y pues ellos son los encargados de que tanta droga entre en este país de Estados Unidos. Por eso es que Donald Trump está haciendo lo que está haciendo en las costas de Venezuela. They're the enemies of all humanity, and for this reason we've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolás Maduro. Y bueno, es inevitable hacer la vista gorda porque aunque uno en parte ya ha perdido mucho las esperanzas, siempre queda ese pequeño rayito de fe, de esperanza, de lo que sea. Y ahora que está pasando todo esto, nace esta pregunta de ¿y si de verdad puede caer el gobierno? Y para quien no haya vivido nunca en dictadura, primero que nada agradezcanle mucho a Dios por eso. Ustedes no se imaginan la sensación que uno siente por dentro cuando uno piensa en ese escenario. Y esto no solo lo digo por los venezolanos, también por los cubanos que incluso llevan muchísimos más años en dictadura y por los nicaragüenses que también van por el mismo rumbo. Y la verdad yo solo le pido a Dios pues primero que nada que nuestros países sean libres porque eso es un anhelo que llevamos en nuestros corazones y segundo que aquellos países que gocen de libertad hoy en día que nunca pero que nunca caigan en una dictadura como la de nosotros, ya que hoy por hoy estamos donde estamos los venezolanos no es porque queramos. Uno no emigra por diversión, uno no se separa de su familia por gusto y uno no abandona mucho menos su país con risas ni nada por el estilo. Y bueno, dicho todo esto, que me extendí un poco dando la introducción, este video es muy pero muy personal, ya que les vengo a contar parte de mi historia, así como también el gran contexto político de Venezuela. Y si no son de mi país, les pido que se pongan en mis zapatos y sean ustedes protagonistas de este relato, de cómo es nacer, crecer, vivir y sobrevivir durante toda tu vida en una horrible, despiadada, criminal, asesina y narcoterrorista dictadura. Aquí estamos delante de tu presencia, Padre Santo. Queremos que en esta hora, Señor, tú te hagas presente en este pueblo, Señor. Queremos
Finalmente, a lo largo de tu vida debes elegir muchas cosas que marcarán y cambiarán por siempre tu destino, como por ejemplo, si creer en Dios o ser ateo, o si te gustan las mujeres o te gustan los hombres. El punto es que en Venezuela, desde que llegó Hugo Chávez al poder como presidente en 1998, se crearon dos nuevos caminos de libre elección para todos los venezolanos: ser chavista o ser opositor. Y créanme que en mi país esa decisión definitivamente significaba muchísimo, porque lo que sea que eligieses iba a cambiar tu vida completamente para siempre. Si elegías ser chavista, te declarabas fan de Chávez, apoyabas todos sus ideales y votabas por él sin importar que el país estuviera en ruinas. Solo te importaba tu fanatismo disfuncional y ceguera por ese hombre que ni siquiera sabía de tu existencia. Por otro lado, si elegías ser opositor, la misma palabra afirmaba tu desacuerdo en todo lo que tuviera que ver con Chávez y su administración gubernamental. Era ir en contra de él y tratar de abrirle los ojos a los chavistas para salvar a Venezuela. Y hasta aquí no hay nada del otro mundo. Cada gobierno tiene su oposición. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump es amado por muchos y odiado por otros. También pasa en Argentina con Milei e incluso con Nayib Bukele, que aunque sea amado por una gran mayoría, también tiene su gente pues que no le gusta. Pero entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre todos estos políticos y lo que era Chávez en ese entonces? Pues que el muy HDP, porque eso es lo que era, gracias a Dios ya no está con nosotros, el muy hijo de su madre no le gustaba que lo odiaran, se fastidiaba de aquellas personas que no lo querían. De hecho, en el 2002 hubo una inmensa megamarcha cuando aún no estaba tan corrompida Venezuela y el mismo pueblo hizo un golpe de estado. Los militares, que en ese entonces hacían valer la ley, sacaron a Chávez de la presidencia. Sí, así como lo oyen, en el 2002 pudimos dejar el chavismo y toda esa miseria por siempre. Pero, pues no, tristemente la marginalidad ganó en ese momento, ya que personas con poco o nada de cerebro, es decir, chavistas, también salieron a la calle, esta vez para protestar en contra de la protesta que se había hecho. Es decir, estaban exigiendo que volvieran a poner a Chávez en la presidencia. Y la verdad yo no entiendo al día de hoy cómo esta gente existió, cómo existen todavía. Cómo estos parásitos le dieron alas a este sucio presidente, Chávez, que gracias a Dios ya no está aquí, a ese dictador para que siguiera en el poder e hiciera lo que le diera la gana, pues ya que el pueblo le daba alas de hacer todo lo que quisiera. Y solo narrar esto me da una rabia y una impotencia por dentro. Porque, o sea, yo en aquel entonces apenas era un niño, no tenía ni idea de qué estaba pasando, nada de este contexto. Y prácticamente por culpa de estas personas, de estos parásitos, de estos chavistas, pues la desgracia que le sucedió al país fue en parte por ellos mismos. Y al mismo tiempo esa desgracia pues me repercutió a mí y a millones de venezolanos que en ese entonces simplemente éramos niños o jóvenes que no estaban al tanto de lo que estaba pasando y no podían ni siquiera votar. Todo este caos y todo este desastre se lo pudieron evitar en ese momento si simplemente ya lo dejaban fuera del poder. Pero bueno, por culpa de estos ineptos fue que ocurrió todo este chavismo y todo este socialismo del siglo XXI de Venezuela y pues llegamos hasta lo que es el día de hoy, una triste realidad. Prácticamente es el efecto mariposa que nadie vio, pero sucedió. Lo que antes era un país normal donde existían leyes, donde podías decir libremente que no te gustaba el gobierno y seguir con tu vida normal, donde en el peor de los casos que el presidente siguiese unos años más, el ciudadano lo ignoraba porque se suponía que éste saldría del poder luego de 2 mandatos como lo decía la Constitución. Lo que antes era una Venezuela digna y democrática, todo eso se fue al mismísimo diablo, ya que este HDP que están viendo en pantalla decidió transformar el país en su propio infierno. Chávez no solo cambió la Constitución a su favor otorgándose reelección indefinida, sino que empezó a comprar a toda la política para que más nadie le volviera a jugar en contra. Y aquellos que estaban en desacuerdo los empezó a desechar uno a uno y a hacerles la vida imposible. Además de ello, convirtió al gobierno en un lugar completamente militarista donde él era el jefe supremo a la cabeza, ya que si no lo sabían, antes de ser presidente fue militar. Y como todo militar, se postraba con su voz de mandato y autoritarismo. Entonces ya controlaba el gobierno, la Guardia Nacional, y usaba a una empresa para pagar a todos sin importar el monto, ya que parecía dinero infinito. Y esta empresa era PDVSA, la mayor petrolera del país. Pues ya nada podía detenerlo a ese punto, y por si no fuese suficiente, aún faltaba la cereza del pastel. Y es que Chávez no iba a perdonar eso que sucedió en el 2002 de que lo destituyeron por unas horas. Así que usó su labia y carisma para adoctrinar a sus fieles seguidores y fanáticos enloquecidos para que odiaran a todo aquel que estuviera en contra de ellos.
y defender al chavismo prácticamente como si fuera una misma religión, a llamar apátridas, escuálidos, majunches y demás términos despectivos que se le ocurriesen simplemente porque no estaban a favor de lo que él decía. ¡A la bola tú, majunche! Poco a poco todo se fue desmoronando y se fue convirtiendo como en un lugar sin ley, donde las guerras civiles acechaban con explotar en cualquier momento. Ya que al mencionar que no te gustaba Chávez frente a un chavista, o viceversa, que un chavista expusiera todo lo que amaba de Chávez frente a un opositor, esto se resumía a una pelea que iba más allá de la política porque terminaba en insultos, agresiones y demás. Todo se convirtió en un resentimiento, rencor y odio que era mutuo de ambas partes. El plan del dictador marchaba a la perfección, o estabas a favor de él o te iría mal. Y desde ese entonces hablar de política se transformó en el pan de cada día. Por eso, desde que era pequeño, ya era normal escuchar y ver a las personas pelear por estos temas. Ya no había escapatoria de esto. Ese demonio disfrazado de persona ya había comprado todo. La corrupción llegó a un punto donde él se volvió intocable. Y para nosotros, los venezolanos que confiábamos en las elecciones presidenciales como una oportunidad para sacarlo, tristemente se nos arrebataban los sueños y esperanzas cada vez que daban los resultados con trampas, dando al chavismo siempre como vencedor. La impotencia, la tristeza, la rabia, la agonía, todo eso acumulado en las millones de personas que lloraban y gritaban de dolor por saber que no había escape y que su frase de hasta el 2000 siempre parecía convertirse en una realidad. De la mesa de la unidad obtuvo 4.000. Familia y no vela por una tele, o no vela por un teléfono y decirle cómo está, ya comiste, queremos regresar a casa. Fui creciendo en un país donde tristemente pues las oportunidades se iban disipando. Las familias, los amigos, incluso las parejas, prácticamente todo el mundo se separaba por temas políticos. Un país donde muchos se vendieron por migajas, por bolsas de comida, por unos bonos miserables, donde el dinero ya empezaba a perder valor estrepitosamente. El bolívar, que alguna vez fue una de las monedas más fuertes que existió, hoy por hoy no vale absolutamente nada. Y es que para aquellos que no lo sepan, el chavismo, para intentar detener la inflación, hiperinflación que ha habido en Venezuela, ellos han tratado de maquillar, por así decirlo, la moneda haciendo creer que todo está bien. Y la solución que han conseguido es eliminarle ceros al bolívar para que sigan creyendo que vale lo que realmente no vale nada. Es decir, que si un dólar equivalía antes a 1000 bolívares, el gobierno lo que hacía era eliminar estos 3 ceros de los 1000 bolívares y en este caso se convertía en 1. De modo que un dólar vendría siendo ahora igual a un bolívar. Pero todo era un maquillaje porque realmente seguían siendo 1000 bolívares. Y para ellos ahí estaba la magia. Después de quitar los ceros ya no había inflación. O eso fue lo que le hicieron creer a los idiotas chavistas, que fueron los únicos que se creyeron esa estupidez. Como dato curioso, al día de hoy la cantidad de ceros que le han quitado es tanta que si se tuviera que poner de nuevo todos los ceros, el valor del dólar, que según el Banco Central es de 195 bolívares, en realidad sería un total de este número que están viendo en pantalla y que ni siquiera me atrevo a leer. Esto es lo que realmente vale un dólar en bolívares en la actualidad. Una completa locura. Tanto así que llegó a existir el billete de 1.000.000 y de 500.000 bolívares como algo tan normal. Y obviamente todo esto trajo pura miseria, pobreza, hambre, más ladrones, todo iba de mal en peor. Y por si esto no fuese suficiente para condenar a un país, todavía falta un pequeño detallito que no he mencionado, pequeño gigante, y esto es la brujería. Verán, este hijo de su madre, que vuelvo a decir, menos mal que se murió, sumergió a Venezuela entera en una santería horrible. Constantemente visitaba las montañas de Sorte, un lugar donde los brujos se reúnen para hacer toda clase de maldad y satanismo. Y lo que una vez fue un lugar donde nunca se veía la brujería, poco a poco se transformó en una tierra donde reinaban estas prácticas, convirtiendo a una gran parte de los venezolanos en partícipes de esto.
Una vez al año, durante una semana, miles de santeros y espiritistas llegan al Monte Sorte, al norte de Venezuela, a pedir favores a María Leonza, diosa indígena símbolo de la abundancia de la naturaleza. Realizan rituales en los que supuestamente son poseídos por el espíritu de personas muertas. Él tenía tanta fe en la santería que para él todo lo solucionaba con esto. El abrazo de María anoche que apareció de repente, como de la nada. ¡Oh, María! Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Chávez murió en el 2013 y en ese momento muchos por fin vimos una esperanza de salir del chavismo, pero nada más alejado de la realidad. Este demonio había planificado todo para que el país siguiera en una miseria aún sin él estar presente. Y aquí es donde entra Nicolás Maduro, el actual dictador y narcoterrorista que está en el poder al momento de hacer este video. Ojalá en un futuro cercano ya no esté. Yo entré a la política como tal en el 2016 y bueno, ya en ese momento no era menor de edad, así que todas las decisiones que tomara pues iban bajo mi responsabilidad. Pero en ese momento yo no ejercía ningún cargo importante ni nada por el estilo. Simplemente pues nos mandaban a marchas, nos mandaban a ayudar a las personas a votar, nos mandaban a apoyar en los eventos. Era simplemente lo más sencillo, pues nos usaban como peones, por así decirlo, y no había nada de malo en ello, la verdad yo lo disfrutaba bastante. Y es que sin necesidad de que nos obligaran o algo por el estilo, nosotros íbamos por una convicción propia, ya que todos queríamos ver a un país libre sí o sí. Porque ya cuando uno es adulto, pues uno piensa distinto. Y yo al crecer desde la niñez, prácticamente siendo un bebé hasta los últimos años que estuve en Venezuela, pues todo era siempre lo mismo, crecer en esa miseria, en esa dictadura, ver cómo destruían el país, cómo te arrebataban el futuro. Es decir, al yo presenciar todo eso durante toda mi vida, lo que es mi corazón, mi mente, mis neuronas, todo mi cuerpo, todas mis emociones, todo simplemente me guiaba a luchar por el país, a cumplir ese sueño de que Venezuela fuese libre. Pero la realidad seguía azotando y bueno, era muy cruda, muy cruel, hasta el día de hoy sigue siendo horrible. Y lo que pasó a continuación se los voy a contar de manera detallada, pero es algo que realmente me afecta muchísimo. Y voy a tratar de ser lo más honesto y fuerte en contárselos, porque sencillamente no es fácil, la verdad. Hubieron muchas protestas en Venezuela. Las del 2014, por ejemplo, cuando ganó Nicolás Maduro las elecciones por primera vez, y muchos salieron a alzar la voz exigiendo que se respetara la ley porque obviamente hubo fraude. Pero los militares ya estaban más que vendidos y el dictador solo mandaba a acabar con estos disturbios a como diese lugar. Y eso implicó la muerte de 43 personas que en su mayoría eran jóvenes, los cuales solo luchaban y soñaban por un mejor futuro para ellos. Continúa la crisis en Venezuela. La ola de protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro cobró la vida de 3 personas más. Con estas se suman ya 26 las muertes, 900 heridos y más de 1000 detenidos a más de un mes de los disturbios. Pero en el 2017 las protestas volvieron de nuevo y volvieron aún con mucha más fuerza. Y aquí yo sí participé con toda mi energía y con todas esas ganas de acabar esa dictadura. Y aunque estuve en muchas protestas, la que de verdad me cambió la perspectiva de todo y me hizo comprender mejor mi vida fue una de mayo del 2017. Estaba yo en Urbe, lo recuerdo muy bien, esa es una universidad de mi ciudad natal. Y en ese momento las protestas en el frente se intensificaron tanto que simplemente decidieron sacar a todo el mundo y cerrar la universidad. Casi todos los estudiantes nos quedamos en ese lugar gritando con gallardía que simplemente liberaran a nuestro país. Y la protesta era pacífica, nada de hacer daño a nadie, nada de hacer saqueos, nada de disturbios locos. Solo éramos unos jóvenes que trancamos las calles y simplemente pues alzábamos la voz exigiendo que se retirara Nicolás Maduro y Venezuela fuera a ser libre, eso era todo. Y ahí es donde aparecieron los militares y no les estoy hablando de un camión o un convoy como les digan.
Les estoy hablando de incontables, eran demasiados militares, venían en motos, venían caminando, otros estaban en camiones, eran muchísimos. Pero nosotros no les dimos mucha importancia en ese momento porque pues no estábamos haciendo nada malo, simplemente estábamos con pancartas, estábamos gritando, solo sonando los silbatos, era una protesta pacífica. Pero eso no le importó para nada a los militares, pues al poco momento de que nosotros estábamos ahí, fue cuando ellos empezaron a acercarse y de la nada lanzaron la primera bomba lacrimógena. Y así como vino la primera, vinieron muchísimas más. De pronto, de la nada, pues todo el escenario era puro humo, tóxico, blanco. Eso era el peor gas que ustedes se pueden imaginar. En ese momento todo el mundo se desespera y yo me incluyo, pues yo nunca había vivido algo así. Algunos estudiantes comenzaron a lanzarle piedra a los guardias porque ya sabían las intenciones que tenían estos para con nosotros. Y ahí fue donde comenzó el disturbio como tal. Y mientras yo estaba mirando a todos lados, ahí fue cuando por fin inhalé y sentí ese humo que sacan esas bombas. Y la verdad, eso fue una de las peores cosas que yo he podido vivir. Porque cuando yo inhalé eso, primero sentía que me iba a morir asfixiado. No sé cómo explicárselos, el ardor en la cara es horrible. La cara me empezó a arder como si me estuvieran echando ácido, no sé, era algo extremadamente horrible. Y bueno, mis pulmones, todo, empecé a toser, no podía respirar, me estaba asfixiando de verdad. Ahí yo pensé que me iba a morir, literalmente muerto. Y en ese momento pues simplemente me lancé al piso, no sabía cómo más reaccionar, estaba tosiendo, no sabía dónde ir. Yo no estaba acompañado de personas así de confianza, de amistades de toda la vida, simplemente éramos estudiantes de distintos departamentos, de distintas facultades. Y en ese momento pues se podría decir que yo estaba solo por mi cuenta. Pero gracias a Dios, de la nada, mientras estaba yo sufriendo en ese momento, dos muchachos se me acercaron. Ellos tenían unas máscaras de estas con las que puedes evitar este humo. Y rápidamente me pusieron en la cara un trapo con vinagre, y pues para empezar a oler el vinagre, y de inmediato, en cuestión de segundos, el otro agarró y sacó protector solar, se echó un montón en las manos y me lo empezó a restregar en la cara. En ese momento pues el ardor se fue disipando poco a poco porque era un alivio tener eso en la cara, y al respirar este vinagre pues ya no me estaba ahogando tanto. Y así, sin decir una palabra, nunca les vi la cara. Y de un momentico a otro, así en cuestión de segundos, esa gente, después de ayudarme, salió corriendo a ayudar a muchos más porque éramos demasiado que estábamos caídos en el piso ahogándonos. Y bueno, sus actos heroicos fueron muy bien recibidos, de verdad que le doy gracias a Dios por ello. Y en ese momento, rápidamente, en un instante, recobré el sentido. Y en este momento fue cuando la Guardia Nacional empezó a sacar sus armas y a dispararnos a nosotros, pero perdigones, los cuales igual también daban muy duro y te lastimaban. Y esa gente sin pudor simplemente empezó a disparar a diestra y siniestra a todo lo que vieran moviéndose que fuera protestante. Y también estaban los otros militares que iban en moto y empezaron pues a perseguir. Era como una cacería, eso es lo que era. Ahí fue cuando todas mis neuronas simplemente se agruparon y me gritaron: corre, corre por tu vida porque te van a matar. Y sin pensarlo ni un segundo, yo salí corriendo, salí lo más rápido que se puede. Simplemente pegué la carrera sin rumbo a ningún lado, solo empecé a correr y ya. Eso es lo que yo llamo correr por inercia, porque yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Mi cuerpo estaba actuando por sí solo en ese momento. Ya mi mente estaba perdida en el peor escenario posible. Y mientras corría en una de esas, yo volteé a mirar atrás para ver cómo estaba pues el escenario. Y ahí fue cuando vi a muchos que estaban caídos, los guardias los atrapaban. Los guardias empezaban a darles con el casco así en la cabeza, otros agarraban las armas que tenían y le daban con el hierro. Eso fue un momento tan horrible. Fue demasiado feo como atacaron a todos. Y en ese momento, no sé si a ustedes les ha pasado que están en momentos graves, pero en ese momento me pasó de verdad toda la vida por mis ojos. Y bueno, pensé en mi madre, porque pues ella ni siquiera sabía que yo estaba en ese pleito metido, y solo pensé, si me agarran aquí le va a dar algo a mi mamá cuando se entere.
La impotencia me estaba ganando, obvio. En ese momento yo lo que quería era regresar, detenerme, regresar, caerle a golpes a los guardias, que se detuvieran, porque era una masacre. No había sentido para hacer lo que hicieron. Y me duele contar todo esto, de verdad. Fue horrible. Ese momento fue muy horrible en mi vida. Todos corríamos desesperados, de verdad no sabíamos a dónde ir. Y simplemente yo puedo darle gracias a Dios porque me protegió en todo momento y de la nada, como si fuese un ángel. Ya de por sí los muchachos que me ayudaron con el momento de la gas lacrimógeno fueron unos ángeles, pero luego apareció otro ángel, una señora de la nada, no sé quién es, nunca supe su nombre. Esta señora abrió las puertas de su casa y empezó a gritarnos a todos: vengan para acá y escóndanse. Y todo el que pudiese entró ahí. Yo, gracias a Dios, pues rápidamente me metí. Y en un punto, cuando ya no cabía nadie más, pues la casa no albergaba para tantísimas personas y habían como 400 o 500 personas protestando, era muchísima gente. El punto es que la señora, cuando vio que ya no le cabía más, tristemente tuvo que cerrar la puerta. Y quedaron muchos afuera tocando y pidiendo auxilio, que por favor los dejaran entrar. Pero es que ya no cabía más nadie. Ya la casa estaba full, todos estábamos como en sardinas. Éramos uno pegado al lado del otro, sudor con sudor, todos llorando, todos sin saber qué hacer, otros tosiendo por allá. La señora se puso a llorar también porque ya no podía dejar entrar más nadie. Ella quería ayudarlos a todos, pero no pudo. Y bueno, en el momento que los muchachos vieron que la señora no podía abrir de nuevo, siguieron su rumbo. Mi corazón en ese momento estaba, no sé, como a 100,000. Pensé que me iba a dar algo de verdad. Y por la puerta principal, el portón de la señora, había unos huequitos donde uno podía ver para afuera, pero era mejor no ver porque el escenario que había afuera era espantoso. Era una masacre, así de sencillo. Hay muchos videos de protestas en internet, no sé si los han llegado a ver, pero verlo por video es una cosa, verlo en carne propia y sentirlo y vivirlo es otra, peor todavía, créanme. Y hasta el día de hoy eso nunca se va a borrar de mi cabeza. Ese dolor, esa impotencia todavía la llevo aquí. Todavía está aquí. Y bueno, lamentablemente muchos jóvenes cayeron ese día. Muchos los agarraron y los metieron presos. Muchos quedaron heridos. Posiblemente, tristemente, algunos pasaron a otra mejor vida. Pero es que fueron tantos casos que no se saben. Y bueno, luego de ese momento ya yo no era el mismo. Ya la lista de muertos ascendía cada vez más y fueron muchos jóvenes que a uno les llegó fuerte al corazón porque era como verse a uno mismo. Y entonces yo pensé, cuando empecé a ver la lista de los muertos, de que el próximo podía ser yo si seguía en esa. Y que así como sufrían las madres de estos muchachos que murieron por una causa de liberar a un país, la próxima en llorar y en estar devastada podría ser mi madre. Ya van más de 79 muertos en 90 días. Y la mayoría de estas 80 muertes vinculadas a las protestas son de personas jóvenes. Muchos eran estudiantes sin antecedentes penales, asesinados por protestar en contra del régimen de Maduro. Fueron tantos casos de jóvenes fallecidos que se sienten y duelen como si hubieran sido hermanos de uno. Y da tanta rabia y tanta tristeza, impotencia y de todo, porque todavía esa gente sigue en esta dictadura, todavía el país sigue sufriendo. Y todo por lo que hemos luchado y por lo que estas personas dieron su vida, todavía no ha dado el resultado que todos deseamos. Y lo peor es que todos esos sucios políticos simplemente se rieron de todas estas muertes de estas personas. Son unos miserables, son una porquería. Dios mío, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué tenemos que estar nosotros pagando por esto que hicimos nosotros, los jóvenes? Porque ni siquiera pudimos en su momento votar por Chávez ni nada. ¿Por qué nosotros tuvimos que cargar con todo esto y lo seguimos cargando hasta el día de hoy? ¿Por qué? En Venezuela hay una grave crisis por la falta de comida y de artículos de primera necesidad. Las largas filas son la constante y ahora hay una nueva prohibición. El gobierno de Nicolás Maduro ha prohibido tomar fotos de las estanterías.
Actualmente Venezuela está peor que nunca. Una economía por el subsuelo. Unos jóvenes que son sobreexplotados por salarios míseros. Una población que trabaja para poder resolver qué comer en el día. El mayor éxodo jamás visto en un país. Un gobierno dictador que no dudará en meterte preso por hablar mal de ellos. Una banda de disociados que han llevado sus perversiones a otros países. Y todo ello bajo el liderazgo de los criminales narcoterroristas más buscados del mundo. Simplemente la Venezuela que alguna vez llegó a existir en décadas atrás ha desaparecido. Es muy triste que todo ello se deba a estos parásitos chavistas, que por cierto, muchos de ellos también huyeron del país y están refugiados en un montón de países a lo largo de Latinoamérica, Europa o incluso aquí en Estados Unidos. Qué descarados son esa gente de verdad. ¿Por qué no se quedaron en Venezuela por el gran chavismo que ustedes aportaron al país? ¿Por qué no siguieron estando en el país que ustedes mismos llevaron a la ruina? ¿Por qué simplemente no se quedaron apoyando al gran socialismo que gracias a ustedes existe? Ahora, por culpa de esta gente, todas las familias en Venezuela, por lo menos un 90%, están todos separados en distintos lugares del mundo. Ya yo tengo más de par de años sin ver a los míos y sabrá Dios cuántos años más faltan. Pero yo confío en que nada de eso va a pasar. Porque a pesar de que el rayito, ese mínimo de esperanza que les dije es muy pequeño, todavía está ahí. Y de verdad que tengo esa pequeña pero inmensa fe de que esperemos y aspiremos de que sí esta vez va a caer este gobierno. Para que finalmente se acabe esta dictadura y si es que decidimos volver, pues que en el momento que sea que volvamos este país ya sea diferente, sea un país libre. Y así como lo deseo para mi Venezuela, lo deseo igual para Cuba, quien ha sufrido bastante y por mucho más tiempo. Y lo mismo para los hermanos nicaragüenses, que también saben lo que es vivir bajo estas circunstancias. Y todo aquel territorio que esté así, porque son muchísimos, y es muy lamentable la verdad. Y bueno, personalmente mi lucha siguió por muchos años más. Dentro de la política y en este partido político al que yo pertenecía, que era Un Nuevo Tiempo, continuamos alentando a las personas a que no se detuvieran a luchar pues por un país que merecía ser libre, que merece ser libre. Así que motivábamos a las personas a seguir siempre con la esperanza, a votar, a creer que sí era posible el sueño, pero no todo era positivo porque las cosas se empezaron a complicar muy feo para mí. Pues ya en ese entonces muchas más personas me conocían y tanto buenas como malas personas, y el estar expuesto en las calles todos los días tampoco era bueno. Y llegó entonces un punto insostenible en mi vida donde ya no podía continuar porque me estaban amenazando y extorsionando. Y ahí fue donde decidí huir del país. Y sí, huir es la palabra correcta porque eso fue lo que hice. Y para muchos puedo ser un cobarde por haber hecho esto y lo acepto. Porque el miedo me ganó, es la única realidad, no tengo otra excusa. Y mi lucha posiblemente también ya se acabó, pues ya desde aquí no puedo hacer nada. Y aunque tuviera la oportunidad de alentar a alguien a que siga luchando por el país, la verdad es que no tengo derecho de hacer eso porque ya yo no estoy allá como para incentivarlos, ya yo no puedo ser un ejemplo para eso, porque yo mismo abandoné mi país y si alguien más lo quiere abandonar para empezar de cero en otro lugar, está en todo su derecho y yo personalmente lo apoyo. Al menos yo, con toda la sinceridad del mundo, no quiero volver a Venezuela. Al menos no a la Venezuela que estamos viviendo ahorita. Y si es lo que toca, pues bueno, me pondré en manos de Dios y que Él me agarre confesado porque lo que se viene no es nada bueno para mí. Pero si me toca elegir entre la dictadura que me arrebate en mi futuro y con un miedo constante de todos los días por no saber si me pueden matar, o un país distinto donde puedes empezar de cero y cumplir tus sueños sin miedo a que te estén acechando a cada rato, yo prefiero elegir esta segunda opción, porque en este segundo camino que estoy eligiendo yo puedo expresarme libremente, puedo elegir cómo va a ser mi futuro, puedo pensar en mis metas y en todo lo que se me proponga, yo lo puedo lograr. Y aunque a veces me duele y me cuesta de verdad aceptar que estoy aquí todavía cuando muchas personas las he dejado allá abandonadas, por así decirlo, y quizás pueda parecer egoísta porque estoy dejando a muchas personas que todavía están allá y están pasándola difícil ahorita, pero es que simplemente ya no puedo, ya mi cuerpo, mi mente, todo, ya no puedo. El simplemente hecho de revivir todo lo que ya he vivido durante toda una vida, ya mi cuerpo y mi mente lo rechazan. Y lo siento mucho por si decepciono a alguien que quizás está allá y está luchando todavía, pero ya yo he puesto mi vida en riesgo tantas veces que simplemente no puedo volver a hacerlo.
Y si Dios, el destino, la vida, lo que sea, me sacó de allá por ciertos motivos, porque de verdad que la estaba pasando muy difícil, pues por algo es. Y bueno, si es su camino, su voluntad que yo esté en otro país, en este caso ahora que estoy en Estados Unidos, pues que así sea. Si es de regresarme, pues que así sea. Es lo que Dios decida para mí. Yo simplemente pues estoy agradecido con todo lo que se me ha dado, a pesar de que ha habido momentos muy fuertes. Y siempre voy a pedir a Dios por una Venezuela libre. Creo que ese es mi único granito de arena que puedo aportar ahora. Si su voluntad es que Estados Unidos ayude en el proceso, excelente. Y si solo estamos soñando y nada de eso pasará, bueno, sigamos soñando, porque ese rayito de esperanza no queremos perderlo por completo. Así que sea como sea, tanto mi país como cualquier otro que esté en dictadura, espero que sea libre para siempre. Y que todos nuestros hermanos paisanos que aún residen por aquellos lados, que puedan vivir eso en carne propia. Y si usted que me está viendo nunca ha vivido en dictadura, lo primero que debe hacer ahorita, si es que llegaste hasta esta parte del video, es agradecerle a Dios porque de verdad no sabes y no quieres saber lo que significa vivir así. Y si llegan a ver a un venezolano, a un cubano, a un nicaragüense o a cualquier otra persona que viene de un país muy difícil por dictadura, por regímenes autoritarios o lo que sea, ayúdenlo. Ayuden a esa persona porque esa persona no está fuera emigrando por placer. Esa persona se separó de su familia, le tocó empezar de cero y le está echando bastante para poder salir adelante. Sé que últimamente muchas noticias pues nos han dejado muy mal puesto a los venezolanos, pero les aseguro que no todos somos así. En realidad somos más los buenos. Pero bueno, siempre por uno que haga el mal, pues va a afectar a todos. Eso es algo lógico en todo. Pero de verdad les pido que brindenle esa mano amiga a esa persona que ustedes vean que la necesita. Que por lo menos nosotros somos personas recíprocas y tarde o temprano vamos a devolver el favor. Y a todos aquellos que ya han ayudado sin pensárselo dos veces y sin pedir nada a cambio, simplemente muchísimas gracias y que Dios me los cuide en todo momento.